Elena de White considerada de nuevo, una serie de presentaciones para personas que tienen preguntas sobre los escritos de Elena de White. Hoy el tema será, ¿fueron sobrenaturales las visiones? Bienvenidos. En este video tenemos una porción de una grabación más larga y quiero presentarlo a ustedes para que lo disfruten. Conversando con el pastor Morgan, yo le dije cuáles eran más o menos las preguntas, las objeciones que circulan en Internet acá en el ámbito nuestro, en Sudamérica, y que si podíamos responderla entre los dos dialogando. La primera pregunta tiene que ver con las visiones y es: ¿las manifestaciones que Elena de White tuvo fueron sobrenaturales o fue producto de consecuencias neurológicas por el golpe que ella recibió en su infancia? Vamos a poner que hay 5 explicaciones para explicar cómo es lo que ella presentó. Y el primero es que ella tenía ensueños religiosos. Es similar quizás a unos sueños que uno tendrá um, pensando en cosas, experimentando ciertas situaciones, y entonces resulta que en nuestros sueños tenemos un cuadro y tratamos los problemas o pensamos en lo que vamos a hacer, planificamos. Hay muchas cosas que ocurren en los sueños. Y entonces, con esa explicación, para muchas personas, bueno, que ella había estudiado la Biblia, había escuchado sermones, había platicado con mucha gente, tenía ciertas preocupaciones y entonces con solo su propia mente y los sueños tenía ciertas reacciones en sus sueños, resolvía los problemas y fue un asunto de la mente no más. Pero eso, aunque quizás podría explicar algunas cositas, porque todos nosotros hemos experimentado una resolución a un problema en nuestros sueños, no trata con varios aspectos de las visiones de ella. Es posible tener un sueño que trata sobre el pasado y resolver los problemas del pasado en nuestra mente. Pero ¿cómo es que un sueño puede producir una imagen para avisarnos de lo que va a pasar? Y ese fue el asunto que vio un pastor, se llamaba Daniel Bordeaux. Él estuvo en Europa en los años 1883, por ahí, hasta 87, cuando visitó la hermana White en nuestros ministerios allá, que tenía una casa publicadora y varias cosas, comenzando una obra ahí. Y él dijo: Fue interesante y maravilloso escuchar a la señora de White cuando delineaba correctamente las peculiaridades de los diversos campos que había visto solo a través de las revelaciones del Señor, quien le indicó además cómo debía tratar esas particularidades. Y oírla describir un caso tras otro de personas a las que jamás había visto con sus ojos humanos, mientras señalaba sus errores o mencionaba las importantes relaciones que mantenían con la causa, al tiempo que indicaba de qué manera debían relacionarse con ella para servir mejor a sus intereses. Cuando se me presentó una oportunidad de comprobar este asunto por haber estado en el lugar del hecho y seguro de que nadie le había informado esas cosas a la señora de White, mientras actuaba como intérprete, no pude dejar de exclamar: es suficiente, no deseo más evidencia de su autenticidad.
Muy bien. Gracias, hermana. Bueno, es decir, que cuando él vio que ella supo cosas que no debía de saber porque nadie le había avisado, es decir, que tenía conocimiento sobrenatural. Vamos a tratar otro aspecto de las visiones después, pero es suficiente y fue suficiente por él que él supiera que no fue un asunto de sus propios pensamientos. ¿Ve? Ok, vamos a pasar a la segunda Perdón, explicación. pastor, Sí, solamente un paréntesis. sí. Algo así ocurrió en distintos países. Cuando ella viajó por primera vez a Australia, Ujú. ella se acercó a personas que nunca había visto y le habló de su vida personal íntima, cosas que no habían compartido con nadie. En una oportunidad en Norteamérica, en un camp meeting, un predicador que estaba allí predicando, ella lo denunció públicamente que él tenía dos esposas y no se conocían. Entonces, cosas así de un conocimiento sobrenatural ocurrió muchas veces en la vida de Elena de White. Describió algunos hospitales con la cantidad de camas y distintos detalles de la estructura sin nunca haber estado presente y coincidía plenamente. Gracias. Sí, y podemos buscar muchos ejemplos que nos ayudan a ver que esta explicación natural no alcanza. Ahora, la segunda explicación es que ella era mesmerizado, el mesmerismo. Ahora pueden ver con esta ilustración lo que es el mesmerismo. Es como hipnotismo, pero fue el nombre original. Y algunos creían que quizás James White, Jaime White o otra persona tenía un afecto en ella porque fue um, obvio que ella tenía otro aspecto cuando tenía la visión. No fue como nosotros ahora. Se notaba distintas uh, expresiones, fue de otra forma. Así que pensaron, bueno, posiblemente no es simplemente un asunto de sus propios pensamientos o sus sueños, pero alguien le está afectando. Y tenía la oportunidad de probarlo varias veces. Algunos, algunas personas tienen un aspecto de su mentalidad que es más fácil uh, ponerlo bajo el hipnotismo. Y entonces hubo un pastor que dijo, bueno, yo tengo esta habilidad para mesmerizar personas y entonces yo creo que ella es un objeto fácil. Y entonces él intentó ponerle bajo su control, su mente sobre su mente, y no resultó. Hubo otra experiencia y es uno de los más interesantes que yo he investigado no hace mucho. Eh, Ella estuvo en Michigan, donde había muchas de nuestras iglesias originales, y en la iglesia de Parkville estuvo allí antes de la guerra civil de los Estados Unidos, en el año 1861, antes de que comenzó esa guerra. Y entonces hubo un señor, y yo ni sabía quién era ese señor no, hasta hace poco. Y entonces ese señor se llamaba el doctor Brown. Y él estuvo allí y él era una persona que sabía cómo controlar personas y metía en el espiritismo, tenía muchas conexiones que últimamente hemos encontrado en nuestra investigación. Y él pasó al frente donde ella había entrado en una visión y la congregación dijo, ¿qué hay, doctor? Y entonces él intentó
despertarle y no despertó. Y entonces también analizó su respiración y dijo, ni respira. Y quiso salir. Fue corriendo hacia la puerta y no ni podía abrir la puerta. Dijo, yo no puedo estar aquí. Y salió. Y eso era una persona bastante famosa en su tiempo, pero él vio que no era mesmerismo, no era algo que él podría controlar y vio ese aspecto que se menciona muchas veces en los testigos presencial, que lo vio en sus visiones. Muchas veces mencionan que ni podía ver la respiración y hicieron varias pruebas para ver si estaba respirando. Así que esa explicación no sirve tampoco. Pastor, perdón, Sí, dentro de las pruebas también se le ponía un espejo frente a su boca y no ajá, se empeñaba, o una vela, pero no se movía la flama. sí, Entonces, efectivamente, ella no respiraba y a veces las visiones duraban horas. sí. Y eso no era algo natural, no era mesmerismo. No, no, Y de no hay hecho, forma para explicarlo así. claro, este doctor había dicho, se había jactado antes de que él, en cualquier momento que la pillara en visión, podía sacarla del trance porque era solamente un aspecto de hipnotismo. Ujú. Pero cuando él salió corriendo y le preguntaron, él dijo que esto no lo podía entender, que esto escapaba a lo que él podía manejar. Sí, va más allá que yo. Y entonces salió. Entonces, la tercera explicación últimamente se ha usado porque suena muy científico, yo creo, pero solo llega hasta cierto nivel. Es que crean que ella tenía la epilepsia del lóbulo frontal. Es una clase especial de epilepsia y la única razón por la cual creen que posiblemente es una buena explicación es porque que a veces con esta clase de epilepsia pronuncian ciertas palabras y lo pronuncian con mucha repetición. Entonces, con esa vaga similitud a las visiones de ella, ella mencionó a veces ciertas palabras. Se nota que al entrar en la visión dijo primero gloria, gloria, porque vio gloria, pero saliendo de la visión dijo oscuro, oscuro, porque estaba saliendo de la visión al mundo oscuro donde vivimos nosotros. Entonces, con esa vaga similitud, dijeron, bueno, así es con la epilepsia, pero no sé si ustedes han visto una persona que tiene la epilepsia, pero no es una cosa muy linda, es una cosa abochornada por la persona porque no pierden control. Y cuando ella estuvo en la visión, no fue así. No hizo expresiones raras, ni hablaba bobería. No, cuando habló, tenemos varias visiones que un testigo escribió las palabras que mencionó. Y entonces cuando ella escribió lo que vio en su visión, estaban de acuerdo. Las pocas palabras que mencionó hablando en visión y lo que ella veía, entonces estuvieron de acuerdo. Es decir, que epilepsia no es una buena explicación. Entonces, Para satisfacer mi mente sobre si respiraba o no, primero puse mi mano sobre su pecho en el tiempo suficiente para saber que lo que había más Que no agitación había, que no que había no más había. agitación pulmonar, perdón, que la que había habido si hubiera sido un cadáver. Luego tomé mi mano y la puse sobre su boca, pellizcando sus fosas nasales entre mi pulgar y mi índice, de modo que era imposible exhalar o inhalar aire, incluso si hubiera deseado hacerlo.
La sostuve así con mi mano unos 10 minutos, tiempo suficiente para que se asfixiara en circunstancias normales. Esta terrible experiencia no la afectó en lo más mínimo. Interesante. 10 minutos. 10 minutos. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo fue posible que Jaime permitió que él pasara para hacer esa prueba? Solo porque él había visto muchas veces antes que ella no respiraba. Y yo he agarrado varios testimonios de muchas personas que mencionan lo mismo y las pruebas que mencionó el hermano Héctor, que usaron varias cosas, un velo, el espejo y otras cosas. También intentando mover los brazos, no podían mover los brazos y él era una chaparrita no muy alta ella, Un metro pero 58. ¿cómo? 1,58 m. Nosotros nos medimos en metros. En metros, sí. Claro. Y no podían mover los brazos, tampoco cuando ella movía, no podían detener sus movimientos. Es decir, que hay algo sobrenatural, lo vemos en todos los testimonios. Entonces, estamos llegando a las explicaciones que se acaban con lo natural, lo que podría pensar una persona para explicarlo y no han alcanzado. Así que pasamos a la explicación que algunos surgen. La explicación es que es posesión espiritual. Reconoce que lo que ella experimentaba no era natural, sino sobrenatural. Pero porque tienen una diferencia con ella en cuanto a ciertos consejos que ella les dio en cuanto a sus vidas o quizás en cuanto a sus doctrinas, no le gusta quizás el sábado o ciertas otras doctrinas. Entonces, ¿cómo hicieron con Cristo? Dicen, bueno, claro que es sobrenatural, pero es sobrenatural porque proviene del diablo. Pero Cristo tenía buenas palabras para contestar cuando lo pusieron a él. Dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Es decir, que cuando vemos los frutos de la vida del hermano White y los frutos de los consejos de ella en las vidas de los que siguieron sus consejos, vemos que es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Y entonces, vamos a leer aquí, este es testimonio también del hermano Bordón. Después alguien le dijo que posiblemente era similar a la experiencia de un espiritista. Así que él fue a ver un espiritista y no hace mucho yo encontré quién es esta espiritista. Se llamaba Parker y yo sé ahora quién es ella y sus conexiones. Era una gemela y tengo un retrato, aún un retrato de esta misma. Pero vamos a leer la comparación que tenía entre esta señora Parker y la hermana White. Por un lado estaba una espiritista, señora Parker, afirmando estar bajo la influencia directa del espíritu de un hombre muerto, mientras la Biblia dice, los muertos no saben nada, atacando los fundamentos mismos de la religión cristiana y afirmando que los hombres no pueden ni deben no creer de la misma manera y que el cielo o el infierno de un hombre están en su propio seno y que no hay ningún diablo, fomentando así
todo tipo de pecado, ayudando a aumentar el clamor de paz y seguridad y atacando a los malvados en fardos para el día de juicio y perdición de los hombres impíos. Por otro lado, era una cristiana devota, señora White, apenas fuera de visión, relatando lo que el Señor le había revelado, reprendiendo el pecado y a los pecadores, fortaleciendo y consolando a los débiles, señalando a los cristianos a amar la Biblia y vivir de acuerdo con las doctrinas que contiene y alcanzar la unidad de la fe para que puedan ser fuertes en el Señor, pelear la buena batalla, escapar de la ira de Dios y tener un hogar en el reino para que pronto sea inaugurado. Ok, gracias. Entonces vemos el contraste, ¿verdad? Y él vio que no es similar de ninguna forma entre el espiritista y ella, que tenía una visión de Dios. Así que llegamos a la quinta explicación. Porque no podemos decir que sus mensajes son sobrenaturales, dando consuelo, corrección en instrucción de Dios. Bueno, gracias por haber pasado estos momentos con nosotros y espero que han sido una grande bendición. Hasta el próximo.